¿Crees que en las próximas elecciones generales de España ganará el PP junto a Vox? Yo no lo sé, no lo creo sinceramente. Mi problema sigue siendo que, sobre pretexto de defender a Podemos, una parte de la izquierda española sigue atacando al Partido Socialista y por lo tanto poniéndole la mesa al PP y a Vox, como lo hicieron en Andalucía, ¿no? En Andalucía ahora ya son 5 distintos que se quisieron aliar y luego lo hicieron tan mal que no llegaron a poderse poner de acuerdo y al final no lograron presentarse todos juntos, porque es la izquierda la izquierda divina y la izquierda extrema, o la izquierda revolucionaria, la izquierda leninista, llámenle como quieren ustedes, la izquierda a la izquierda de la izquierda, les dice un amigo mío, tiene una vocación de pulverización extraordinaria. Se decía que es un trotskista, un partido político. ¿Qué son 2 trotskistas? Un partido político y su escisión. ¿Qué son 3 trotskistas? Una confederación de partidos políticos. ¿Qué son 4 trotskistas? No, nunca se ha visto a 4 trotskistas juntos. Es la vocación de separarse de la izquierda y de tener como su peor enemigo a la izquierda en vez de a la derecha ha sido feroz, pero durante toda la historia. En 1932, sosteniéndose en la teoría de Stalin de que ya estaba a punto de caer el capitalismo, se estaba derrumbando, estábamos en el tercer periodo del capitalismo, así se llamaba la teoría del tercer periodo, el capitalismo estaba a punto de derrumbarse. Entonces los comunistas tenían que estar listos para tomar el poder y por supuesto dirigir al mundo hacia el paraíso de los trabajadores. Y por lo tanto el peor enemigo de los Partido Comunista eran los socialdemócratas, que pensaban que se podía tomar el poder por la vía democrática, porque estos finalmente le hacían el juego a los fascistas, porque lo dijo Stalin. Y entonces en las elecciones de 1932, porque se llevaron a cabo 2 o 3 elecciones en Alemania, 1932, el Partido Comunista se negó a ir en coalición con el Partido Socialista porque el Partido Socialdemócrata era socialfascista, según palabras de Stalin. Aunque todavía los comunistas llaman socialfascistas a los socialdemócratas, yo lo he oído en el último mes una vez. Y entonces fueron por separado. Y le abrieron la puerta a Hitler. ¿Y saben qué fue lo peor? Que una vez que tuvo el poder Hitler, a comunistas y a socialdemócratas los metió en los mismos campos de concentración, los obligó al trabajo esclavo, los humilló, los torturó y los acabó matando. Socialdemócratas y comunistas juntos. Porque a ojos de esa gente no hay diferencia. Son los mismos que hoy hablan de un gobierno socialcomunista, cuando el gobierno socialdemócrata español no tiene nada de comunista. Visto eso, si la izquierda y sus medios, y por sus medios me refiero a Público, al Diario, a parte de La Sexta, siguen golpeando al PSOE antes de golpear a Vox y al PP, siguen señalando pequeños casos de corrupción y tapando grandes casos de corrupción, como el de las mascarillas en Madrid, que los medios de izquierda no hablan casi de ello, o no hablan de la relación de Rusia con los independentistas, o no hablan de la relación de Rusia con el Partido Popular, que ha salido a la luz esta semana. Pues pueden poner las bases necesarias para que el PP gobierne con Vox. Y donde el PP gobierna con Vox, gobierna Vox. Esto lo hemos visto en Andalucía, lo estamos viendo en Castilla y León, y es un peligro muy grande. Espero que finalmente la gente recapacite, independientemente del discurso al que está siendo sometida, a la hora de llevar su papeleta electoral, piense en su conveniencia y no en los cuentos que le cuentan los cuentistas profesionales.